Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Habíamos anunciado con muchísimo gusto esta mesa de reflexión, de análisis, de opinión. Tenemos excelentes invitados, grandes personajes del país y vamos a tratar de responder esta pregunta con la que hemos presentado esta transmisión. ¿México tiene solución? Me acompaña en el día de hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Javier Sicilia. Javier, Yuli, buenas ¿cómo tardes. están? Buenas tardes, ingeniero. Y, por supuesto, el escritor Juan Villoro. Juan, ¿cómo estás? Hola, Yuli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Conforme vaya avanzando la transmisión, seguramente iremos recibiendo algunas preguntas o opiniones de la gente que nos está viendo durante la transmisión y yo se las voy transmitiendo. Pero por lo pronto empezamos con una inquietud que tenemos, digamos, a nivel periodístico. Se nos está ahogando la política, se nos está ahogando la estrategia, se nos está ahogando la confianza. Cuauhtémoc. Bueno, yo quiero pensar, Yuli, que evidentemente el país tiene salidas a sus problemas, pero no si se sigue haciendo lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 30 y tantos años. Entonces hay que empezar por cambiar, y hoy el primer paso es darle marcha atrás al llamado gasolinazo. Entonces volver a los precios que teníamos antes de este gasolinazo y empezar a tomar medidas que efectivamente vayan en favor de un cambio. Esto es hacer crecer la economía, generar trabajo formal, aumentar la capacidad de consumo de la gente, y esto el gobierno tiene posibilidades de hacerlo, y seguramente en un esfuerzo de este tipo estaría acompañado por los principales sectores de la sociedad. ¿Coincides, Javier? En cierta parte sí, y yo creo que el problema es que tenemos una clase política que no está pensando políticamente, ¿no? Está pensando con categorías económicas. Creo que la política se perdió, que los políticos y los partidos y los hombres y mujeres en el poder se volvieron gestores de los grandes capitales, tanto formales como ilegales, ¿no? El crimen organizado es parte del capital. Y que el país está desfondado, que el gasolinazo nos vino a dar una conciencia de su desfondamiento, ¿no? Y que ahorita lo que necesita el país, yo coincido con el ingeniero, es que una conducción verdaderamente política, pero desde mi punto de vista no va a salir de los partidos, ¿no? Los partidos son parte de la problemática ya. Y sí necesitamos una coalición. Hay mucha reserva moral en el país. El ingeniero es parte de esa reserva moral y representante de una gran parte de esa reserva. Juan es lo mismo. Pues está el padre Solalinde, está Monseñor Vera, están los zapatistas. Ahí hay una gran reserva moral. ¿Cómo nos coaligamos para crear realmente una nueva reestructuración del país, o más que una reestructuración, una refundación, como yo he estado insistiendo, del país, ¿no? No sé qué dirías, Juanito. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que los partidos políticos se han dedicado más que a resolver los conflictos, a administrarlos y en cierta forma a usufructuarlos. Es decir, se asignan recursos que solo controlan ellos mismos y se han alejado mucho de la población, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes temas, ¿no? En estos momentos críticos uno pues tiende a recordar, por ejemplo, aquella frase de Gramsci que decía: hay que tener el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Porque efectivamente la situación es muy crítica, pero podemos tener una voluntad de cambio, y esa voluntad yo siento que está más en la sociedad civil, en grupos que de alguna manera no han cristalizado, no se han articulado como un frente común. Pienso también en empresarios de mucho tipo, personas progresistas cercanas a la Iglesia Católica, distintas comunidades, ecologistas, en fin, todo esto podría crear un frente amplio. Hemos visto muchas veces que la gente reacciona más con indignación a situaciones que le tocan muy de cerca su economía y sus recursos, y es el caso del gasolinazo. El gasolinazo realmente ha inflamado un descontento que ya estaba ahí, y ese descontento en ocasiones podía tener que ver con casos como el de Ayotzinapa, que es uno de los muchísimos casos que han indignado a la sociedad. Pero el ver la atrocidad que sufre el otro no siempre te lleva de inmediato a actuar, pero el tema de la economía tan directo como lo que ha pasado con el gasolinazo es el sentir que hay un total desprecio a la forma en que está viviendo la gente, en un gobierno que ha hecho muy poco por acercarse
a las necesidades reales de la población, que se ha disociado por completo, que parece gobernar en una cúpula totalmente aislada. Y entonces esto realmente ha sido un estallido, ¿no? Si Peña Nieto quería saber si la gasolina causa estallidos, pues encendió un cerillo para probarlo y vemos los resultados. Yo diría que está queriendo apagar lo que ya está incendiado pues desde Ayotzinapa, desde 2006. ¿No? O sea, echándole gasolina. Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí. O sea, es increíble, no hay un sentido de la política, ¿no? Generando un incendio. Un incendio que ya estaba allí. Que ya estaba ahí. Sí. Sí, tú lo dices bien, ¿no? Los muertos son siempre los muertos de otros, pero no, por desgracia. Sí. El problema del levantamiento zapatista, pues sí, pero los indios son los indios. Aquí sí tocaron, y todo lo que estaba allí ya como producto que generaba indignación, pues lo ha catalizado el gasolinazo. Y muestra precisamente que estamos verdaderamente ya sin gobierno, o con un gobierno de... Y a los únicos que no se escucha, o al único que no se escucha es a la gente. A la gente, exactamente. A la gente, esto es... y yo diría que si en vez de haberse reunido en un cuartito para supuestamente plantear soluciones, que no están planteando nada, pues tendría que haberse abierto un diálogo nacional con las universidades, con los sectores sociales, como decían, con ecologistas, con, en fin, los distintos grupos, con las iglesias, etcétera, para ver dónde están los problemas y cómo los está sintiendo la gente y por dónde mucha gente y seguramente muchas cabezas pues pueden pensar más que 4 que no piensan. Cuando se está... Perdón, Juan. Sí, no, todo esto además muy conectado con una reforma energética. El ingeniero Cárdenas ha hablado muchísimo a eso, muy mal hecha. Es decir, viene una política de hidrocarburos muy mal hecha desde hace mucho tiempo, aprobada de manera express el Día de la Virgen de Guadalupe, así con el manto protector de la Virgen para cubrirse en el momento en que la gente está pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, realmente ha habido una falta de atención a no solo las necesidades de la gente, sino la capacidad. Lo que dice el ingeniero es muy importante, es decir, ingenieros que podrían haber hablado de eso. Realmente podemos tener una reforma energética que permita inversión del 100% de capital extranjero en aguas profundas, y hay una comisión de hidrocarburos que debe vigilar esto y licitar, pero es una comisión humana abierta a todo tipo de tentaciones y a posibles sobornos de compañías internacionales que pueden ser del orden de $1 millón, etcétera. Y en manos de ese pequeño grupo está la reforma y en manos de ese pequeño grupo está la decisión de los recursos, ¿no? Entonces, no ha habido esta consulta ni ha habido un consenso nacional. Entonces, el gasolinazo es producto de una política petrolera y energética fallida desde hace mucho tiempo, cuyo último resultado es la reforma que se hizo. Cuando se está en el poder, ingeniero, y esto es para usted particularmente, hay mucho que perder, un partido tiene mucho que perder y por eso prefiere la corrupción, por eso prefiere tomar decisiones ortodoxas, como lo que ha explicado Juan Villoro, que para mí, desde mi punto de vista, es una práctica ortodoxa de ir tomando decisiones que no han funcionado, insensibles socialmente, insensibles políticamente, y prefieren eso a escuchar a los expertos de la sociedad. Yo creo que un partido en el poder tiene mucho más que ganar que mucho más que perder. Vamos, podría tener mucho más que ganar que mucho más que perder si es que hace bien las cosas, si es que atiende al sentir de la gente, si es que escucha. Ahora, estos gobiernos que hemos tenido, que para transportarse de un lugar a otro, aunque sea 6 cuadras, se mueven en helicóptero, pues nunca ven los baches, ni los semáforos. Bueno, pues entonces menos hay contacto con la gente. Nunca hay tiempo para escuchar a nadie, siempre es los tiempos del Estado Mayor y los tiempos de que lo que sigue, etcétera. Entonces, un gobernante tiene, entre otras muchas obligaciones, la de escuchar a la gente y la de estar en contacto con todo su ámbito, con todos aquellos con los que tiene obligación de estar en contacto. ¿Y no es alarmante que después de lo que ha sucedido las 2 primeras semanas del año, las 2 primeras semanas de enero, esta violencia, esta furia, este desentendimiento tanto de los políticos como también de una parte de la sociedad, y la sociedad totalmente reclamando al sistema, y ellos salen con una lista de nada? Bueno, por un lado se ve desde luego insensibilidad, Yuli. Por otro, habría que ver hasta dónde estos desmanes
porque ha habido una protesta pacífica muy, muy fuerte, muy importante en todo el país, y ha habido desmanes que a muchos nos llevan a pensar que están provocados, que no son así nomás porque sí. Incluso hay por ahí pues videos que están circulando y referencias que están circulando de que alguien estuvo empujando a que estos desmanes se dieran. Yo creo que sí así es. Sí. Los grandes movimientos sociales que realmente podrían haber provocado levantamientos armados fuertes, como Ayotzinapa, como el Movimiento por la Paz, cuando se destapa el horror de los... No, lo que ha dado lo que llamamos la reserva moral del país siempre se ha manifestado con una dignidad civil de la que no son dignos los políticos, ¿no? O los partidos, o sea, las grandes marchas. Ayotzinapa fue impecable, el Movimiento por la Paz fue impecable, Yo Soy 132 fue impecable, el mismo proceso del zapatismo fue impecable. Entonces no nos pueden acusar, no pueden decir que la sociedad, los bárbaros son ellos. ¿Le llamarías sadismo político? Pues podría ser, o imbecilidad. El sadismo tiene cierto grado de cultura, la imbecilidad no, es decir... Sí. En la relación entre el gobierno y la gente, ¿no? Que tocaba el ingeniero y también Javier ahora con el tema de criminalizar la protesta. Yo creo que eso es gravísimo y ya hay muchos indicios en internet, por ejemplo, los famosos bots que se están repitiendo robóticamente, ¿no? Para incitar a una violencia que obviamente pueda hacer que sean vistos como energúmenos, como vándalos, todos aquellos que están en el descontento. Ahora, ahí pues está jugando con fuego, porque eso puede llevar a una escalada mucho más fuerte en un país donde las armas están en todas partes, donde el crimen organizado de alguna manera está atentando contra la soberanía. O sea, hay regiones enteras del país no controladas por el Estado mexicano. Entonces, esto es muy, muy peligroso. Pero entonces, por un lado, la protesta se criminaliza. Por otro lado, la falta de contacto directa del gobierno con la gente. Pienso, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa. El presidente podría haber reaccionado como reaccionó el presidente de Francia, François Hollande, cuando vienen los atentados a Charlie Hebdo. Él sale a la calle, él en una manifestación, como tantas veces lo ha hecho el ingeniero Cárdenas, recorrer las calles con la gente diciendo basta ya de la violencia. Él podría haber encabezado eso. Estaba por hacer un viaje a China. Podría además haber pospuesto el viaje, digamos, no cancelado, pospuesto, e ir de inmediato a Iguala y a Ayotzinapa, presentarse con las familias. Esa cercanía siempre ha faltado. El presidente se fue a China y más de un año después, asistió a la zona del conflicto en Guerrero. Entonces, por un lado, la falta de contacto real del gobierno, que podría incluso haber tenido iniciativas que lo respaldaran, en este caso, con la gente. Y por otro lado, el miedo a la gente criminalizándola ante las protestas. Es un escenario, pero que solamente puede perjudicar al gobierno, quitarle legitimidad y, de alguna manera, incentivar el descontento. Y perder la democracia, porque no ir a la gente es negar la democracia. La democracia no se puede reducir al acto electoral, ¿no? A votar un día. Así, claro, para ellos es así, y después deciden hacer lo que se les pegue la gana. Y no ir a la gente es precisamente la negación de la democracia. No escucharla es la negación de la democracia. No traer a los ingenieros para la reforma, ¿no? Energética, no escuchar a los campesinos, a los indios, para buscar las salidas correctas. No, pues ustedes denme el voto y denos el cheque en blanco para comportarnos como si fuera un Estado autoritario. Sí, ¿no? Es una idea absolutamente representativa de la democracia. O sea, tenemos poder el día de la elección y ese día, como dice Javier, entregamos un voto que se convierte en un cheque en blanco porque no vuelve a haber una retroalimentación entre ciudadanía y gobierno. Es decir, en la medida en que pudiéramos transitar hacia una democracia más directa, menos representativa y más ciudadana. Yo creo que eso sería muy importante. Es muy grave, Juan, Javier, que el gobierno frente a estas situaciones pues esté pensando en esta ley en la que se le van a dar poderes al ejército para hacer funciones de policía. La policía debe ser policía y tiene funciones muy claras, y el ejército tiene el mandato muy claro en la Constitución
de cuidar y proteger la seguridad exterior e interior, pero no de ser el cuerpo que haga el combate a la policía, y menos el que investigue, y menos el que pueda, con base en una ley, pues yo diría que más allá de la ley va a ser una ley que imponga la arbitrariedad de poder hacer cosas que ni siquiera la autoridad civil está haciendo o está pudiendo hacer legalmente. Es crear legalizar un estado de excepción. Yo creo Así que hay es. un estado de excepción, pero darle un marco jurídico al estado de excepción. Y si le dan ese marco jurídico, lo que ya se viola de derechos humanos va a duplicarse, triplicarse. Porque si el ejército está en las calles, el ejército es la última ratio de la violencia. No conozco ejército que no viole derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando el ejército opera es en estado de excepción. Y el estado de excepción no tiene reglas. O las reglas son violentadas constantemente. Entonces sacar, como dice el ingeniero, darle un marco policiaco a la última ratio de la violencia, es justamente a la violentación absoluta de los derechos humanos. El marco ya existe, Javier. ¿Sí? El marco, dice la Constitución, Sí. Protección o defensa de la seguridad interna y externa, punto. Y el presidente tiene facultades para convocar al ejército cuando haga falta. Entonces, a mí me parece que esta ley, entre otras cosas, lo que está quitando es echarle toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y decir, pues actuaron las Fuerzas Armadas con base en la ley y el presidente no tiene la culpa de nada. Eso. Gravísimo. Y además las Fuerzas Armadas no son investigables, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, o sea, que se ha investigado todo, menos al batallón de Iguala, que tiene responsabilidad en esto. Entonces, en la medida en que el ejército no es investigable, caemos en esta situación de impunidad. Es como lo que pasa en Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Es una zona de excepción que domina el ejército norteamericano y así vamos a estar. Lo que sorprende es que es un problema que hemos visto al menos desde hace 10 años y no se ha podido resolver. Es decir, no se ha podido tener policías municipales confiables. El mando único en muchos lados ha fracasado. No se ha podido quitar algunas responsabilidades que tiene el ejército en este momento en las calles. No se les ha podido quitar, al contrario, se ha acudido a la Marina porque es un poco más confiable. Y al menos las acusaciones en contra de Marina no son tan altas contra los derechos humanos, aunque sí las tienen también, y las tienen graves. No hemos podido, es decir, no hay una estrategia que vaya reemplazando, que vaya pagando mejor a las policías, que pueda reemplazar la corrupción, la tentación del crimen organizado. Acabas de mencionar la palabra corrupción, Julie. Bueno, es que la corrupción se empieza a combatir de arriba para abajo. Y si arriba no hay voluntad de combatirla, pues menos hay abajo. Porque nomás se les cambia de nombre. Por ejemplo, yo lo veo en Morelos, que dicen que es la panacea del mando único, ¿no? Simplemente concentraron las policías en la figura de una persona, pero no la reformaron, no les pagaron mejor, no las capacitaron. Entonces, como yo les decía, pues ustedes tienen de facto, de juris el control, pero sigue controlando el crimen organizado. Los factos, exactamente. ¿No? A mí ya me tocaron ver cosas hace unos meses que venía con guardia, ¿no? Pasa un carro del mando único con un muchacho que grita, ayúdenme que me secuestran. Le digo al policía, vámonos, y le cerramos, porque el policía era bastante valiente, era del ministerio, de la ministerial. Se bajó con la credencial, soy del ministerio, y el teléfono, estoy hablando a la procuradora. ¿Qué trae ese muchacho? No, me quitaron mi dinero y me estaban llevando. Entonces le dice el policía que, ¿quién te lo quitó? Dice ese. Estaban espantados los policías. ¿Cómo era tu denominación? Tal, eran 2,000 pesos, estaba la denominación. Se lo llevaban, quién sabe para qué, para quitarle 2,000 pesos. Y si no intervenimos, sí, eso fue una casualidad. Pues quién sabe dónde hubiera acabado este muchacho, desaparecido, golpeado. Entonces no hay, es decir, simplemente maquillan la realidad, ¿no? Dicen, ahora es mando único, ¿y qué hicieron? ¿Cómo ordenaron las policías? ¿Cómo las prepararon? Yo me acuerdo cuando tuvimos la reunión con
Felipe Calderón, ¿no? Yo le preguntaba, oiga, ¿y los policías que corrieron tienen un censo de dónde van a parar? No. Bueno, se lo puede imaginar, presidente, ¿dónde están? ¿Cuál es su destino? Claro. ¿Dónde están? No hay una política en serio. Digamos, primero operativamente no se traducen esas ideas que pueden ser buenas o pueden ser malas, pero operativamente no se traducen. Y después, lo poco que se hace, creo que se ejerce mal ya en la parte práctica. Quisiera leerles hay un comentario de Marta Mejía que me parece muy interesante. Ella dice, lo que falta es empatía de los políticos que no se ponen en el lugar de la gente. No estamos en una monarquía medieval. Bajarle sus gastos, sus coches, sus casas, sus vacaciones. Claro, hacer política, como yo decía antes, es un espléndido negocio, es decir, los recursos que los políticos administran para sí mismos, que tienen los partidos, que se asignan sin vigilancia alguna, pues eso evidentemente una extraordinaria oportunidad de seguir usufructuando privilegios que solo se obtienen a través de la política, cuando se ejerce de esta manera, ¿no? Y bueno, para continuar con este tema y seguir documentando nuestro pesimismo, me gustaría hablar de un tema que creo que ha dominado todas las reformas del actual gobierno de Peña Nieto, que es la obsesión del corto plazo. Es decir, todo pensado para obtener de la manera más inmediata, y tiene que ver con lo que nos decía Marta, el usufructo más grande para quienes están gobernando. Pienso, por ejemplo, en cosas que se han cambiado, como la Ley de Parques Nacionales, que fue creada por el general Cárdenas con Miguel Ángel de Quevedo, que fue la mejor alianza que tuvo México para fomentar el desarrollo por un lado y proteger la naturaleza. Un equilibrio extraordinario con visión histórica que se ha mantenido más o menos hasta la fecha. Es decir, generar presas hidroeléctricas y protegiendo los recursos que alimentan las presas, por ejemplo, el deshielo de los volcanes. Tenemos el caso emblemático del Nevado de Toluca, en el Estado de México, el estado del presidente Peña Nieto, donde cambia entonces el ordenamiento y lo que es un parque nacional se convierte en su mayoría en reserva protegida, lo cual no suena muy mal, porque uno dice, bueno, esto se va a proteger, pero eso significa que puede haber inversión turística, que pueda haber tala, que pueda haber silvicultura de distintos tipos comerciales, en fin, eso se puede convertir, acabar, que haya ahí ya hasta un centro comercial o un parque temático, ¿no? Un fraccionamiento, por supuesto. Se planea un tren ligero para llegar ahí. Entonces, todo lo que es el control de la naturaleza, que es importantísimo porque el deshielo del Nevado de Toluca alimenta el agua potable de la región, y eso se puede acabar a largo plazo. Pero entonces ahí vemos nosotros el decir, vamos a arrebatar lo que se puede, vamos a asfaltar el paraíso si es necesario para convertirlo en un estacionamiento y cobrar por los boletos de estacionamiento, y esto nos va a dar dinero ahora a condición de acabar con el futuro. Entonces creo que las reformas de Peña Nieto han sido hechas con este criterio, conseguir dinero ya, inversión a como dé lugar, en aguas profundas de donde llegue, ¿no? Y eso es lo que está faltando, o sea, una visión histórica que pueda proteger el país y que podamos nosotros pensar no para ahora, sino muy a largo plazo. Pero ¿cómo se puede poner fin? Porque hay una pregunta de Isabel Pérez Ocaña y ella dice, ¿por qué en México? Y la hace así exactamente, ¿por qué en México? ¿Por qué chingados en México nunca pasa nada? Ni con crisis, ni sin crisis, ni con manifestaciones, ni sin manifestaciones. ¿Por qué no pasa nada? No, yo diría que sí pasa. Si nos va de mal en peor. Vamos de mal en peor, no, sí pasa. Sí pasa. Ahora, lo que tenemos que lograr es que haya una toma de conciencia colectiva y que nos decidamos actuar juntos. Exactamente. ¿Se necesita un líder para eso? ¿Es necesario? Yo creo que nadie se ha atrevido ahorita, bueno, con excepción de los zapatistas, pero yo diría que, bueno, de decir, vamos por el poder. Yo estaba renuente a eso, ¿no? Yo como anarquista, pues por mi convicción anarquista, pues, además, ¿no? Y yo creía que la resistencia civil, no la desobediencia civil, la resistencia civil pasaba por darle la espalda al voto, ¿no? Bueno, no se puede, creo que ya se demostró que la gente sigue viviendo de la ilusión. Bueno, pues hagamos una coalición. Nadie se ha atrevido a decir, vamos por ese voto como sociedad
para devolvernos la democracia, porque nos la han quitado también. Es decir, cuando decíamos hace rato que ellos reducen el acto democrático al voto, y luego con eso hacen lo que se les pega la gana, pues no, eso le pertenece a la gente. La democracia, pues la palabra misma lo dice, el poder de la gente, el pueblo, ¿no? Pues creo que ahorita es el momento de decir, vamos por esa democracia para refundarla, pero nadie, fuera de los zapatistas, que lo dicen, sí vamos, pero no sé cómo. Nadie se ha atrevido o Exactamente, nadie ha podido, nadie no ha sé. generado la coalición necesaria, ¿no? Yuli, que en este momento habría que decir, y creo que lo podemos decir los tres, vamos por el poder, Pues no queda pero otra. vamos a organizarnos, Exactamente. no para ser presidenta Juan o a Pedro en No. el 18 o en el 17 o pasado mañana. Vamos por el poder para poder cambiar la situación del país, porque así no se puede seguir. Pero será necesario, y yo lo repito nuevamente, no sé si la masa, si nosotros como país en general podamos ir por el poder, usando tus expresiones que te gustan mucho, sin un crack político, por ejemplo. Bueno, a ver, primero, yo creo que por lúgubre que sea la situación, sí se puede hacer algo, ¿no? Y yo quisiera decir que aquí hay dos actores políticos muy importantes, y yo soy un testigo de los hechos como escritor, pero el ingeniero Cárdenas ya ganó la presidencia. Yo voté por él y muchos votamos por él, y le hicieron un fraude, y eso fue una gran oportunidad. Y posteriormente, el ingeniero nos desconcertó a todos porque nos demostró que se puede ganar una elección, y eso es muy importante aquí en la Ciudad de México, y fue el primer jefe de gobierno democráticamente electo, y creo que cambió la vida de la ciudad de manera muy significativa. Javier encabezó un movimiento que recorrió todo el país hacia el norte, que lo recorrió hacia el sur, que recorrió Estados Unidos de punta a punta, y de alguna manera nos hizo conscientes de la forma y del dolor en que estábamos viviendo los mexicanos, y se movilizaron muchísimas personas con un alto costo personal, pues para Javier de ir absorbiendo no solo su propio dolor, sino el dolor ajeno, y ser él el catalizador de todo esto. Entonces, se han hecho cosas. Ahora, lo que falta, y lo acaba de anunciar el ingeniero, y espero que sea un momento histórico, es ganar el poder, realmente todo. Es decir, y ahí necesitamos un frente mucho más grande y transformar también las reglas de participación política, ciudadanizar la política, porque hoy en día, por decir algo, tener candidatos ciudadanos es muy difícil. En realidad es la oportunidad, para como está la legislación, de que los políticos profesionales ya establecidos tengan un plan B. Es decir, tienen la capacidad instalada para juntar las firmas, para movilizar a la gente, y entonces pueden hacer una campaña por su cuenta. Pero un grupo político, por ejemplo, como Podemos en España, un grupo ciudadano así, de amas de casa, estudiantes, no se puede organizar desde el punto de vista legal. Entonces tenemos que cambiar las reglas de la democracia, luchar por ello, para que haya otro tablero, haya otras fichas y podamos tener otro tipo de gobierno. Y eso es un empeño que suena muy difícil, pero ha habido triunfos, insisto, el ingeniero ya ganó la presidencia. Ingeniero, ir por el poder, ¿cómo y con quiénes? Mira, ¿cómo? Primero con una propuesta. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que acabar con la corrupción, en que hay que ganar la seguridad cotidiana, ciudadana, familiar, que tenemos que lograr que haya un mejor ingreso para la gente, un ingreso que permita una vida de desahogo, de dignidad. Yo creo que en esto no hay quien se oponga, que necesitamos una educación de calidad, que necesitamos servicios públicos que lleguen a todos. Yo creo que en esto no hay oposición. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Pues con todo aquel que esté dispuesto a trabajar y a entregar un poquito de su tiempo y mucho de su esfuerzo para lograr esto. Esto es con la gente de a pie, con el ciudadano común y corriente. Ahí, y cabe todo mundo. Cabe quien esté en organizaciones, quien no está en organizaciones, quien ha trabajado por el medio ambiente, quien trabaja por la cultura, quien trabaja por la educación, quien trabaja por la salud, quien está contra la delincuencia. La delincuencia no se va a acabar si no tenemos un gobierno honrado. La delincuencia no se va a acabar si no es con un esfuerzo de la sociedad, un esfuerzo múltiple de la sociedad que haga ver que la delincuencia no tiene espacios en nuestro país. Yo creo que estamos justamente, y estamos en un momento de revolución, ¿eh? Es decir, pasa que no nos damos cuenta, o sea, o no queremos, no se ha nombrado porque no queremos,
Pero cuando las instituciones o quienes dirigen las instituciones han llevado este país a este lugar, ¿no?, donde es el desprecio absoluto por la gente, se parece en muchos sentidos al porfiriato, a los últimos momentos del porfiriato, un desprecio total, con la cantidad de muertos, de desaparecidos, de fosas clandestinas, de inseguridad, y el enojo, ¿no?, porque por allá brincan las policías comunitarias, por acá las autodefensas. Hay cosas que no está tomando en cuenta el periodismo, pero son focos de insurrección. Pero yo creo que hay manera, porque lo han demostrado los movimientos sociales, desde el zapatismo hasta Ayotzinapa, que no queremos, que queremos la violencia, pero que podemos hacer una revolución no violenta, ¿no? Sí tenemos esta capacidad de coaligarnos, de hacer esta alianza de la que habla el ingeniero. O de, de traducir también el descontento social auténtico en un movimiento. Exactamente. ¿No? Sí, hablando de revoluciones no violentas, ahorita me estaba acordando de Gandhi, ¿no? Gandhi, sí. Que comenzó además su gran lucha contra un impuesto por la sal. Entonces el Imperio Británico decía, bueno, le subimos el precio a la sal y eso, ¿qué va a importar? ¿Qué va a afectar? Y famosamente después de una marcha, Gandhi tomó un puñado de sal y dijo, con este puñado de sal estoy sacudiendo los cimientos del Imperio Británico, y soltó la sal y lo sacudió. Algo así está pasando con la gasolina. Es decir, tú haces este tipo de alza de precios que afectan a todo mundo y entonces tienen un impacto mucho más fuerte en la gente de lo que se supone. Ahora, volviendo al tema también de los movimientos ciudadanos y todo eso, yo creo que también debemos tener una pequeña reflexión crítica al respecto, porque debemos ser también críticos de la oposición. Es decir, el gobierno es, digámoslo así, el adversario a vencer y es el principal responsable de cómo están las cosas. Pero también para crear verdaderamente un frente amplio necesitamos una cultura de la tolerancia que no siempre existe en la política. Decía muy bien el ingeniero, o sea, ¿quiénes se pueden sumar a este movimiento? Todos aquellos que quieran, de los más distintos frentes, y que sea realmente una sociedad multicolor la que se integre. Pero para eso sí tenemos nosotros que inaugurar un respeto a ciertas diferencias que no siempre tenemos. Entonces, en ocasiones, en la oposición, nos peleamos más con el de al lado que con el de enfrente, porque somos muy dogmáticos. Entonces, no, yo puedo ir con ellos, pero con ellos no, porque ellos vienen de tal otro partido, de no sé dónde. Exacto. Entonces, no acabamos de estar juntos, aunque todos tengamos el mismo enemigo, ¿no? Y nos vamos dividiendo. Entonces, también ahí tenemos que prefigurar en una lucha ciudadana el tipo de gobierno que queremos. Si queremos un gobierno incluyente, plural, que dialogue, así tenemos que ser nosotros. No podemos tener un caudillo mesiánico que tenga siempre la razón. Ahora, algo que, ya no se puede, que dice Juan en este momento, nosotros no podemos pedirle a nadie pues que se unan en unanimidad a nosotros o a nuestra idea. Que venga el que quiera venir, el que quiera entender esto justamente en la pluralidad y en la tolerancia. Entonces, ¿tienes que estar conmigo porque sí? Pues no, tienes que ser budista porque yo lo soy, o tienes que ser comunista, o tienes que pensar como trotskista porque yo lo soy. No, aquí cabe todo el mundo si estamos de acuerdo en que lo que tiene que cambiar es la situación actual y tenemos que lograr una mayor equidad para todo el mundo. A partir de ahí veremos qué es lo que nos puede hacer caminar en coincidencia, y seguramente vamos a encontrar mucho más que si empezamos a pelearnos por las pequeñas diferencias. Ahora, si hay una responsabilidad en la sociedad también, o no lo verían así. Por ejemplo, José Luis Solín Martínez comenta algo que también me parece muy importante e interesante. Vivimos en la mentira y los ciudadanos colaboramos con eso, cuando en nuestros trabajos o casas nos hacemos pendejos, haciendo como que trabajamos y luego no hacer nada. No hay una responsabilidad social también de los ciudadanos que ya no... Tiene toda la razón José Luis. Yo me atrevo a decir que de pronto lo ha dicho, por ejemplo, muy bien la escritora Cristina Rivera Garza, hay de pronto una
apatía militante de ciertas personas, ¿no? De no hacer nada, les conviene no hacer nada, y lo vemos también en comentaristas de los medios. También tenemos que ser críticos con nosotros mismos, los que publicamos en los medios, gente que prefiere ver que las cosas están regulares, pues para no comprometerse críticamente, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una gran responsabilidad de la gente que siente que en la apatía vive de manera más confortable, o sea, el remedio del avestruz, o sea, mejor no veo para no... Las dos cosas, por impotencia muchas veces, por miedo y también por comodidad, por decir, en la medida en que no me entero y no veo, pues las cosas no están tan mal, ¿no? Esta semana, hablando de desilusión o de apatía, esta semana leíamos una columna, yo particularmente, de Carlos Loret de Mola, donde decía que el presidente Enrique Peña Nieto estaba, según sus fuentes, estaba desilusionado y estaba desanimado. Y yo pensaba, pues puede ser la peor debilidad, desilusionarse de uno mismo o desanimarse o volverse innecesariamente cauto, que creo que es lo que le está pasando al presidente. Pues cauto no lo veo sumamente imprudente, ¿no? O sea, no, como dijo el ingeniero al inicio, pues él tiene el poder de echar la marcha atrás al gasolinazo y no lo está haciendo. Entonces, pues, ¿de qué desilusión habla? Está aislado y está desesperado, pero haciendo tonterías. La desesperación lleva precisamente a no hacer cosas cometer correctas, errores, como ¿no? la designación de Luis Videgaray al frente de Relaciones Exteriores, ¿no? es decir, como si nomás existiera Estados Unidos. Exactamente, y además se reconoce primero como un error haber invitado a Trump, contribuyendo a su triunfo, porque fue el único caso en que Trump se vio como un estadista de rango internacional, donde hacía una visita prácticamente de Estado, ponía en su sitio a su anfitrión y se iba tan campante, contribuyeron a su triunfo. Fue un error, removieron entonces a Videgaray y después de haber admitido ese error, lo ponen al frente de la política exterior en un claro gesto de subordinación a Estados Unidos. Entonces, esto realmente es atentar contra la soberanía por un lado y contra el sentido común por el otro. Y la dignidad. Sí, desde luego. Javier, entonces no desanimado, no desilusionado, más bien desesperado porque se destruya esta monarquía que se crea alrededor de los gobernantes casi de cualquier partido, pero que el PRI también lleva muchos años entrenando en esa monarquía y, entre comillas, por supuesto lo digo. ¿Lo ves así más bien? Pues no sabría, me gustaría sentarme con Peña Nieto para que me explicara qué está haciendo, ¿no? O sea, cómo es su desilusión o cómo ve, porque realmente uno... Digo, sinceramente son los gestos de un loco. O sea, yo lo que veo es son las actitudes de un loco. Del gobierno respecto a la gente. Esto es, no se escucha a la gente, no se sabe qué piensa la gente o cómo ve la gente sus problemas de todos los días. O si lo saben, ingeniero, creen que pueden seguir administrando el infierno. O sea, yo creo que le apuestan a eso. Se van a bajar, va a subir la indignación y luego... como pasó con el movimiento, como pasó con el zapatismo, como sí, pasó... Los problemas no se resuelven, se pudren solos. Se pudren solos, ya, y siguen administrando, ¿no? Sin darse cuenta que eso no está sirviendo para nada, porque están destruyendo su propio futuro, porque al destruir el futuro del país, al destruir a nuestros jóvenes, destruir el medio ambiente, están destruyéndose a ellos mismos, ¿no? Es increíble. Me gustaría que se sentara el presidente públicamente a respondernos, a ver, a que le hiciéramos preguntas, ¿por qué haces esto? Sí, en nuestro gremio, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, se crea una Secretaría de Cultura con bombo y platillo, entonces parece que se eleva el tema de la cultura de una manera significativa y al mismo tiempo se le quita el presupuesto, se le reduce significativamente. Entonces, bueno, es una contradicción total, es realmente una cosa esquizofrénica. Con las universidades la misma historia, ¿no? Entra el presidente Peña Nieto y dice la cobertura al 100%, ¿no? Y ahí estamos trabajando en esas y la respuesta es que te quitan el presupuesto. Entonces dices, bueno, no le estás dando, porque parece que esto es contra los jóvenes, ingeniero. Sí. Los muertos, los desaparecidos son los muchachos, los sicarios que recluta el crimen organizado son muchachos, los escasos muchachos que pueden acceder a la universidad salen y no hay oportunidades. Si perdemos a nuestra juventud, perdemos el futuro del país. Son las generaciones de relevo y nadie está atendiendo eso.
No, y si la juventud no se forma en la edad en que tiene que formarse, ya no se formó. Ya no se Totalmente de acuerdo. formó. El propio presidente Calderón dijo en algún discurso que en México había 7,5 millones de ninis, ¿no? Muchachos que ni estudian ni trabajan, que es justamente pues, el futuro, la esperanza del país. Lo dijo, pero sin implementar una política al respecto para decir, ahora van a tener estas alternativas. Porque yo no creo que los muchachos se vuelvan sicarios porque diabólicamente se les metió algo en el cerebro, sino porque desde el punto de vista objetivo es la mejor oportunidad que tienen ellos de tener un sentido de pertenencia, de tener recursos, de comprarle una casa a su mamá, de tener una importancia social, incluso la tentación de la aventura hasta de la muerte, tomar decisiones, todo esto objetivamente es eso, superior a un mundo sin ninguna otra alternativa cultural, laboral, educativa, nada. Vital. Y también porque el sistema educativo no forma a los niños y a los jóvenes con valores. Digo, esto es... se ha destruido todo. Se acabó las clases de civismo, se acabaron... Pues una formación cívica realmente que tendría que empezar desde el jardín de niños y mantenerse hasta que lo echan a uno fuera en un posgrado, si es que pasa uno a un posgrado, ¿no? La mejor política de seguridad es la educación. Cuesta mucho más tiempo y hay que tener paciencia, hay que saber hacerla, pero esa es la mejor política de seguridad. Sabemos, por ejemplo, que hay lugares, no sé, Badiraguato, ¿no? Que es como un semillero de narcos, digámoslo así, ¿no? Bueno, eso está perfectamente localizado. Ahora, ¿qué se está haciendo, ¿no? Para en ese lugar concretísimo, donde sabemos nosotros que es una cantera, ¿no? Del crimen organizado, hay alternativas educativas, culturales, de valores de otro tipo? Sabemos que ahí está el problema. En Colombia, que esto lo conoces muy bien, Yuli, por ejemplo, lugares como Medellín, justo en las colinas de Medellín, que era un semillero del narco, se empiezan a hacer bibliotecas, planes de lectura. Colombia se convierte en el país que más invierte en libros en toda América Latina, se vuelve capital mundial del libro y entiende que la cultura es parte de la política de seguridad y de recuperación de un tejido social. O en Asia también, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Asia tenemos Corea, por ejemplo, que en 50 años pudo cambiar la cara del país a través de la educación. Claro. ¿No? Sí, eso es muy importante ver en los billetes coreanos, hay gramáticos, hay filólogos, ¿no? Y ellos decidieron hacer una ciudad especial porque ciertamente se recuperaron después de la guerra a mediados del siglo XX extraordinariamente, pero pues el crecimiento fue un poco caótico, fue muy dinámico, pero de pronto urbanísticamente era aquello una cosa bastante tremenda. Entonces dijeron, vamos a hacer una ciudad racional, ordenada. Dijeron, ¿a qué destinamos una ciudad que nos represente a nosotros en lo más alto que somos? Y es la ciudad de los libros. Es la ciudad donde están todas las editoriales. Dijeron, esto es lo que a nosotros nos significa y nos define como país, la cultura. Pero ellos deciden que el asunto de la inseguridad y de la violencia del crimen organizado se combate con violencia. Echando bala y, ¿no? y sacando al ejército y no con educación. Con trabajo exactamente, formal, con ingreso. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, porque no se controla de todas maneras y además no se atiende el otro problema que solucionaría a un largo plazo muchas cosas. El problema de la delincuencia no es un problema autónomo, no es una cuestión autónoma, está vinculado a todo, a lo internacional, a lo interno, al empleo, al desempleo, a la educación, al ingreso, etcétera. Ahora, tenemos, por ejemplo, en materia de educación, una deserción altísima en secundarias. No estamos cubriendo, es decir, se supone que primaria, secundaria, jardín de niños e incluso de preparatoria son obligatorias. Pues no son universales, es decir, medio lo es la primaria, pero de ahí en adelante no llegan los muchachos a terminar secundaria, hay una gran deserción y no digamos en las preparatorias. Entonces, ¿dónde queda la obligación constitucional de que estos sean ciclos obligatorios? Ingeniero, ¿qué se hace cuando ya no se tiene capital político para dilapidar y además no se cuenta con la gente indicada en un equipo? Y estoy retomando lo que decía Juan Villoro sobre Videgaray. Se sigue dilapidando, Yuli. Siempre hay algo que dilapidar. Siempre hay algo que perder. Siempre hay algo que dilapidar. La gente, yo sé que lo platicamos ya hace un momento, pero Pedro García dice, y creo que esto es una sensación general, y yo por eso les preguntaba lo del líder. Él dice, hace falta un líder auténtico. ¿Por qué no surge? No, yo creo que no son las épocas de los líderes. O sea, hay un montón de líderes,
pero se acaban rápido, ¿no? O sea, decepcionan rápido. Yo creo que lo que necesitamos es que esos líderes realmente se pongan atrás para que sea la gente... Que todo el mundo tome iniciativas. Exactamente. Que todo el mundo tome iniciativas. Yo creo que todo el mundo puede ser líder. Sí, yo creo que ya se acabó ese tiempo. Fue un no momento en la historia. No, líder, ¿no? Sí, yo creo que los líderes mesiánicos, los grandes caudillos y todo no son necesarios, incluso son peligrosos hoy en día, ¿no? Hoy en día son muy peligrosos. Ahora, pues también nosotros no sabíamos dónde estaba Zapata en 1908, ¿no? 1907. O sea, no se sabe en qué momento puede surgir. Antes del levantamiento zapatista en el 94, nadie sabía quién era el subcomandante Marcos. Entonces estas cosas pues también dependen de las energías sociales, ¿no? Ahora que mencionas el movimiento zapatista, recuerdo, alguien lo escribió esta semana, tuvimos probablemente en la historia moderna 3 momentos en donde el inicio de año es realmente turbulento, con Salinas, con Zedillo y ahora con Enrique Peña Nieto. ¿Esto les dice algo? Bueno, también fue turbulento con Calderón. ¿Cómo llegó? Sí, verdaderamente. Unos días antes de Año Nuevo lanza la llamada guerra contra el narco después de una elección muy discutida. Muy cuestionada, sí. Lo retomo entonces nuevamente. Con Zedillo, con Salinas, con Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. Inicios de año que realmente son, que uno piensa que las cosas van a cambiar. No se sabe para dónde, pero ¿les dice algo estos 4 personajes en común? Pues sí, que el sistema político mexicano está colapsado, absolutamente colapsado, y que la gente está indignada, pero que no hemos encontrado esta capacidad de generarnos un movimiento verdaderamente nacional que refunde eso, pero es como la reiteración del colapso, ¿no? Y cada vez es más profundo, porque la descomposición puede ser al infinito, ¿eh? No. Entonces, digo, si hacemos un recuento de los daños, pues cada sexenio inicia con un daño mayor y se va ahondando los daños que nos dejaron los otros, ¿no? Entonces, pues lo que para mí dice que es tiempo ya de sacarlos. Sí. No, que se vayan. Y verdaderamente generar un nuevo pacto social. Sobre este movimiento que dice Javier, a mí me gustó mucho una cosa que él dijo en alguna ocasión, hablando de lo diversos, contradictorios, que son muchas veces los movimientos, y decía Javier algo que creo que es central. Decía, un movimiento para que funcione tiene que tener pocos objetivos, pero muy profundos. Es decir, no podemos empezar a estar de acuerdo y cómo planeamos una nueva reforma fiscal, ¿no? No, sino pocas cosas que puedan aglutinar a un sector muy amplio y respeten las diferencias de todos, ¿no? Como decía el ingeniero. Entonces, ahí necesitamos una democracia real, necesitamos justicia social, necesitamos anticorrupción. O sea, esas banderas yo creo que pueden ser tomadas por mucha gente, ¿no? Y no perdernos en los matices, porque entonces efectivamente el trotskista no quiere estar con el budista, que no quiere estar con el musulmán, que no, en fin, ¿no? Entonces ya es un relajo, ¿no? Y entonces yo creo que eso sería algo muy importante para el anuncio histórico que ha hecho el ingeniero de que vamos a tomar el poder. Sí, muy bien, ingeniero, estamos con ustedes. Sí, porque es que además no solamente se están encarando, ya casi para terminar, las decisiones presentes y futuras con el desgaste de Ayotzinapa, con el desgaste de la Casa Blanca, con el desgaste de los bonos de 400,000 pesos de los diputados, sino que se está encarando con el desgaste de los secuestros, de los asesinatos, de las fosas, todo lo que tú decías, Javier. Eso es todo, cada decisión, cada gobierno que llega, no importa el partido ingeniero, tiene todo ese desgaste a cuestas porque el sistema funciona más o menos de la misma manera. Bueno, porque tenemos un modelo de desarrollo, Yuli, que lo han venido aplicando en los últimos sexenios, tanto el PRI como el PAN. En ese sentido no ha habido cambio, han cambiado las cabezas, pero ha seguido habiendo corrupción. Lo mismo es oceanografía que OHL, y etcétera, etcétera, y lo mismo es las restricciones presupuestales de ahora que las que hubo antes, y siempre el recorte va en donde podían haberse puesto en práctica programas de beneficio a la gente. Si no se recortan
la alta burocracia, no se recortan los gastos de los partidos políticos, en fin, ¿dónde se podían hacer recortes? No se busca una reforma fiscal de fondo, que pague más el que más ingresa y pague menos o tenga menos cargas fiscales el que tiene menos ingresos. En fin, no sé si hacen que el gobierno se subordine ahora al presidente electo de Estados Unidos. En fin, pues por ahí no va la solución. Bueno. Y durante mucho tiempo el gobierno ha tratado de ganar crédito, digamos, con una especie de reparación simbólica de los problemas. O sea, en los viejos tiempos del PRI, por ejemplo, un chivo expiatorio que se mete a la cárcel por corrupción, digamos, el ingeniero Díaz Serrano, al que se le responsabiliza de eso, se detiene a la quina por una cuestión política, pero al mismo tiempo aparentemente se hace una especie de justicia de esa manera, etcétera. Pero son gestos, ¿no? ¿Y a Duarte? A Duarte, pues no nos quedó. ¿Dónde quedó? Que se sabía y se sabía lo que estaba haciendo desde hace mucho. Ya vivimos en el país de los gobernadores en fuga, ¿no? O sea, ya el último día de gestión de muchos gobernadores es preparar su escape. Sí. O sea, realmente a eso hemos llegado. Y conoce muy bien el tema, Javier, de lo que puede ser negativo en estas reparaciones simbólicas, que es decir, bueno, hay víctimas, entonces se crea una ley a propósito, ¿no? Y se crea una comisión o un grupo, una procuraduría, dependiendo del estado y todo, se hace un monumento, pero no se hace justicia real. Entonces, yo creo que ya se agotó el crédito del gobierno de las reparaciones simbólicas, de los chivos expiatorios. Pero sigue siendo, por ejemplo, con Trump, lo que se viene, lo que representa él, todo lo que ha anunciado, sus amenazas, sus advertencias, su estrategia política, como se le quiera ver o llamar, simbolismos. Pero ya son amenazas cumplidas, Julie. Ya ha hecho fuera a Carrier, ya ha hecho fuera a Ford, y no sabemos qué más venga. Exacto. Entonces ya no son nada más amenazas, ya son amenazas cumplidas, y esto quiere decir que el proyecto de integración o de integración subordinada que nos había impuesto el neoliberalismo, pues ahora nos lo van a cambiar por una situación peor. Entonces, subordinación sin neoliberalismo. Para llevarlo con Videgaray, pues para ponerlo ahí. Entonces, para contribuir al muro, para que no nos haga tan caro. Yo traigo ya mi ladrillo, yo ya. Es que no, porque es increíble. No, y en vez de hacer una rectificación clarísima en la política exterior, lo que se hace, se le pide a todos los diplomáticos que retuiteen los mensajes del presidente. Volvemos al tema de la propaganda y la simbología. Es para que declaremos, y el gobierno declarara como persona no grata al presidente de los Estados Unidos. Y nosotros cerramos la frontera, pues ¿por qué no negociamos con China? Uh-huh. Como si el mercado nomás fueran ellos, ¿no? Pero no, en un estado de subordinación que nos está dañando de una forma verdaderamente terrible, ¿no? Javier, regálanos una conclusión, ya casi estamos terminando, se cumple la hora de esta transmisión, y ¿cómo podríamos terminar esta parte, esta hora de reflexión a futuro, por supuesto? Pues yo con lo que dijo el ingeniero Cárdenas, vamos por el poder y vamos creando la estructura, el movimiento nacional que realmente nos lleve a refundar este país y canalizar de una forma no violenta la indignación y lo que yo llamaría un estado de revolución. Vivimos ya un momento de revolución. Y también, Juan recordó Gandhi, habría que recordar algo más cercano. Filipinas, que ahorita está con un Trump, un ser parecido a Trump, pero Corazón Aquino logró refundar por un momento Filipinas en una movilización, en una lucha no violenta que consensó la indignación ciudadana, ¿no? Y el coraje ciudadano y las esperanzas ciudadanas, ¿no? Yo iría por ahí. Creo que este año debe de ser un año en donde la ciudadanía debe construir ese movimiento. Juan. Sí, yo creo que muchas veces nos paralizamos y decimos es tan difícil la situación que entonces ya no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces yo una vez le oí decir a un mago, y a veces uno necesita el consejo más de un mago que de un ideólogo ante la realidad, y él decía, no podemos cambiar todas las cosas, podemos empezar a cambiarlas. Y eso me parece muy importante, o sea, no podemos en un santiamén decir ya cambió todo, pero podemos iniciar. Siempre se puede empezar, y eso es lo importante, en las condiciones que dice Javier, de manera no violenta, ciudadana, en un frente amplio, que tenga esta multiplicidad
que en su propio seno prefigure aquello que quiere construir. Es decir, que tenga esta generosidad para sí mismo de decir, vamos a ser un grupo múltiple, diferente, unidos por objetivos comunes muy básicos y muy importantes. Ingeniero, la conclusión, digamos, de alguna manera, de Javier y de Juan, ha sido esta propuesta que usted lanzó. Bueno, la lanzó Javier, pero yo digo, vamos por el poder, es posible ir por el poder, el cambio es necesario y el cambio es posible. Pragmáticamente o prácticamente, ¿cómo se puede traducir esto? Es decir, desde usted. Pues empezando a hacer propuestas, empezando a platicar juntos como lo estamos haciendo aquí, empezando a actuar con amplitud y con tolerancia. Yo creo que, vamos, no es cuestión de descubrir el hilo negro, nada más pongámonos en movimiento. Ni de esperar convocatorias. Ni de esperar convocatorias. Yo creo que todo el mundo podemos convocarnos y todo el mundo podemos empezar a caminar y a empujar en donde podamos. Con eso concluiría. Así es. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchas gracias por venir con nosotros al Universal. Contrario, Yuli, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, Javier, y gracias, Juan. Gracias. Juan Villoro, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros, y Javier Sicilia, muchas gracias. Un honor, muchas gracias. Nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Tratamos de transmitir las preguntas y las inquietudes que se estaban planteando. Por supuesto, al igual que nosotros, queríamos escuchar la opinión, la reflexión, el análisis, las propuestas que tenían estos tres grandes personajes, pensadores y actores de México. Gracias. Buenas tardes.